Mi historia paranormal 17. Llevo años caminando por senderos, siempre en busca de nuevos rincones de naturaleza para explorar. Mi vida gira en torno a mi pasión por la senderista, un amor que he convertido en mi carrera. Sin embargo, el sendero que encontré una tarde de otoño me llevó a un lugar donde lo inexplicable se volvió la norma y donde la tecnología que normalmente confío se volvió un enemigo esquivo. Era un día gris, con un cielo encapotado que parecía presagiar algo fuera de lo común. Decidí desviarme del sendero conocido, impulsado por una extraña intuición que no podía ignorar. Había escuchado rumores sobre un árbol antiguo en esta área, uno del que se hablaba en susurros entre los locales, pero que nunca había visto por mí mismo. Al adentrarme en el bosque, el aire frío y húmedo parecía hacerse más denso, y la atmósfera cargada de una quietud inusual. Después de caminar un rato, llegué a una clara en el bosque. Allí, erguido en el centro, estaba un roble inmenso. Su tamaño era imponente, y su tronco, cubierto de una corteza arrugada y cubierta de musgo, parecía contener siglos de historia. Las ramas se extendían en una disposición que no era del todo natural, y su sombra proyectaba formas que parecían cambiar con el viento, aunque el aire estaba completamente detenido. Instintivamente, me acerqué al árbol. Al comenzar a tomar fotografías, noté que mi cámara digital parecía fallar. Cada vez que intentaba capturar una imagen del roble, la cámara se apagaba o el visor mostraba una distorsión de colores. Intenté reiniciarla, pensando que podría ser una falla técnica común, pero los problemas persistieron. No solo la cámara estaba fallando. Mi grabadora de audio, que normalmente capturaba todo con claridad, también comenzaba a registrar sonidos extraños y distorsionados. A veces, el micrófono recogía un ruido blanco constante, como si estuviera capturando una interferencia que no podía identificar. Mi frustración creció mientras intentaba recopilar datos, pero los dispositivos no cooperaban. Mientras me movía alrededor del árbol, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo, empecé a notar un patrón extraño. Los animales del bosque, que normalmente serían visibles o al menos audibles, se habían desvanecido. No había pájaros cantando, ni el crujido usual de las hojas bajo las patas de los animales. Era como si todo el ecosistema alrededor del roble hubiera quedado en silencio. A pesar de mi escepticismo, la sensación de que algo no estaba bien era innegable. El ambiente se sentía denso, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Decidí sentarme cerca del árbol para tomar un respiro y dejar que mi equipo se recuperara. Mientras lo hacía, la sensación de ser observado se volvió más intensa. El aire a mi alrededor parecía cambiar de temperatura sin razón aparente, y las sombras del árbol parecían moverse de manera irregular. Pasé más tiempo del que inicialmente había planeado en el claro, tratando de recopilar datos. Mi cámara seguía fallando y, a pesar de mi escepticismo, empecé a preguntarme si había algo más en este árbol de lo que podía explicar. Decidí que debía irme, pero antes de salir, me prometí volver con un equipo más confiable y más preparado. En los días siguientes, mi investigación continuó en la oficina. Al revisar las grabaciones y fotos que había logrado captar, la situación se volvió aún más desconcertante. En las pocas imágenes que había tomado, las sombras alrededor del árbol parecían distorsionarse de formas que no podía entender. Las grabaciones de audio mostraban fluctuaciones y distorsiones que no podían ser explicadas por problemas técnicos comunes. Mi escepticismo estaba siendo desafiado por las anomalías que había encontrado. Decidí regresar al bosque, esta vez armado con equipos adicionales, cámaras de alta definición, grabadoras de sonido especializadas y sensores de ambiente. Mi objetivo era confirmar si el roble realmente tenía alguna influencia sobre los dispositivos, o si era simplemente una coincidencia. La segunda visita al árbol fue aún más extraña. Aunque mi equipo estaba en perfecto estado antes de salir de casa, casi inmediatamente después de acercarme al roble, comenzaron a fallar nuevamente. Las cámaras mostraban imágenes en blanco y negro, las grabadoras emitían un ruido blanco constante y los sensores de ambiente no registraban datos precisos. Era como si el árbol estuviera interfiriendo con la tecnología de alguna manera. Me encontraba atrapado entre el escepticismo y la incredulidad.
Las fallas en el equipo eran demasiado frecuentes para ser simples coincidencias. Decidí pasar una noche en el bosque cerca del árbol en un intento por experimentar cualquier anomalía de primera mano. Mientras me sentaba junto al roble, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El aire se enfrió aún más y el silencio era absoluto, interrumpido solo por el ocasional crujido de las ramas. A medida que avanzaba la noche, los dispositivos comenzaron a funcionar de nuevo, pero de maneras inusuales. Las cámaras capturaron imágenes en las que las sombras del árbol parecían tener formas más definidas y las grabadoras de sonido recogieron murmullos indistinguibles que no podía identificar. La sensación de que algo estaba sucediendo más allá de mi comprensión se intensificaba. En algún momento de la noche, escuché un sonido bajo, como un retumbar distante que parecía provenir del árbol mismo. El suelo tembló ligeramente y una ráfaga de viento fría atravesó la clara. Me levanté para investigar, pero no encontré ninguna fuente aparente para el sonido. El árbol permanecía inmóvil, su presencia imponente e inmutable. Finalmente, la noche dio paso al amanecer y el ambiente volvió a la normalidad. El roble seguía allí, silencioso. Me fui con la sensación de que había algo que no podía explicar, pero que seguía sin poder entender completamente. A medida que pasaron las semanas, mi investigación sobre el roble continuó siendo un misterio sin resolver. Mis dispositivos seguían fallando cada vez que me acercaba al árbol y las experiencias inusuales me dejaron con más preguntas que respuestas. El roble seguía siendo un habitante más viejo que cualquiera en el bosque, es una presencia que desafiaba mi comprensión.